Buenos días a todas y a todos. Con la alegría, por un lado, de colaborar con Pastoral Social de la región. Yo he sido durante muchos años delegado de Pastoral Social del diócesis de San Miguel, siendo Monseñor Fenoy obispo de San Miguel, hasta que luego estuve un año en la Civiltà Católica viviendo allá, entonces ahí dejé, pero estoy entonces bastante familiarizado con la pastoral social. Y por otro lado, me alegra conocer la Universidad Arturo Jauretche. Yo soy amigo de algunos de los profesores que están muy contentos con esta promoción que se está haciendo, como también pasa en San Miguel, en la General Sarmiento, con las clases populares a un nivel académico. Hemos sido convocados a este encuentro no solamente por un recuerdo y una celebración festiva, a saber, por los 50 años del documento de San Miguel, sino por la actualidad y vigencia de muchos de sus aportes para la pastoral social en nuestra patria hoy. Mi exposición tratará primeramente de dicho documento como un punto de llegada de distintos procesos, a fin de ubicarlo mejor en su contexto. En segundo lugar, abordaré en su texto algunas de sus contribuciones más actuales para el momento histórico, social y eclesial que hoy vivimos, teniendo especialmente en cuenta el pontificado de Francisco. Según mi parecer, ellas se encuentran sobre todo en el documento sexto sobre pastoral popular, leído en relación con los otros, sobre todo los dedicados a la justicia, la paz y la pobreza de la Iglesia. Por último, consideré al documento como punto de partida, ya no punto de llegada ni en sí mismo, sino punto de partida de una respuesta válida a urgentes desafíos sociopastorales contemporáneos. Entonces, primero, San Miguel, punto de llegada. Como punto de llegada de acontecimientos anteriores, el documento es fruto de un nuevo encuentro entre el pueblo de Dios y el pueblo argentino. Inmediatamente antes había acontecido experiencias refundantes como la del Vaticano II y la de Medellín. Pues con Alberto Metol Ferré, el teólogo laico uruguayo, podemos considerar al concilio como la asunción superadora por la Iglesia Católica de lo válido de la Reforma protestante y de la Revolución Francesa, a través de una nueva vuelta al Evangelio. Medellín, en cuanto a relectura del concilio desde y para América Latina, continente necesitado urgentemente de paz y de justicia, había recibido al Vaticano II desde su particular situación conflictiva, en una opción fáctica por la Iglesia de los pobres, lo que, a pesar del deseo explícito de San Juan XXIII y de la correspondiente propuesta del cardenal Lercaro durante el concilio, no había acaecido en este. Asimismo, alrededor de la Conferencia de Medellín habían nacido la teología de la liberación en sus distintas vertientes, aún la vertiente argentina, denominada más tarde teología del pueblo. El influjo de esta teología del pueblo en el documento de San Miguel es evidente. Dicha teología había surgido en el seno de la Comisión Episcopal de Pastoral, la COEPAL, creada por los obispos argentinos después del concilio, gracias al liderazgo teológico de los sacerdotes diocesanos de la diócesis de Buenos Aires, Lucio Gera y Rafael Tello, profesores de la Facultad de Teología de Buenos Aires, con conexión
con las cátedras nacionales de Sociología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, gracias al también presbítero, había sido padre de Don Orione, pero en ese momento ya era del clero diocesano, Justino O. Farrell. Está Gerardo Farrell y Justino O. Farrell. Justino O. Farrell, quien pertenecía a ambos, a la Comisión de Pastoral y a las Cátedras Nacionales de Sociología, a ambos grupos de reflexión. Por influjo de Justino, la Comisión Episcopal de Pastoral interpretó la realidad social argentina con categorías propias, tomadas de la historia argentina y latinoamericana, desechando tanto las categorías de cuño liberal como las de origen marxista. Por consiguiente, al menos por las novedades recién mencionadas, la Iglesia de nuestra América se estaba transformando entonces de una mera iglesia reflejo, como un espejo que reflejaba la Iglesia europea, en una iglesia fuente. Hoy su corta tradición ha llegado a ser fuente de magisterio universal gracias a un sumo pontífice latinoamericano. Por su lado, en 1969, el pueblo argentino estaba viviendo la dictadura militar de Onganía y distintas actitudes de los católicos ante la misma. Movimientos contestatarios de sacerdotes, como el del Tercer Mundo, un acrecentamiento de la tensión entre dos líneas típicas de nuestra historia, correspondientes a la clásica de federales y unitarios, luego irigoyenistas y sus contrarios, después peronistas y antiperonistas, es decir, entre una línea que acentúa más lo nacional y popular y otra, en cambio, que enfatiza lo liberal y republicano. Los teólogos de la COEPAL, de la Comisión Episcopal de Pastoral, cuyo papel fue clave en el asesoramiento y la redacción del documento de San Miguel, se ubicaban claramente en la primera de esas líneas históricas, así como en lo teológico pastoral, en la misma corriente postconciliar que Medellín, pero con las peculiaridades de la mencionada teología del pueblo. Para ellos, el pueblo de Dios, la Iglesia, se ha encarnado y ha de encarnarse en el pueblo argentino y su cultura, como está llamado a hacerlo en todos los pueblos de la tierra y sus culturas, en especial en los sectores pobres, según el Evangelio. A nuestro pueblo lo interpreta como habiendo recibido desde, dice, los orígenes de su nacionalidad, el influjo cultural de la antropología cristiana y sus valores universales, así como el continuo acompañamiento de la Iglesia en su historia. Hasta ahí, punto de llegada. Ahora, segundo, el texto y algunas de sus aportaciones más actuales. El mencionado contexto nos ayuda a descubrir la actualidad todavía vigente de los textos, los textos de San Miguel, indudablemente uno de los que tuvo mayor influjo eclesial posterior y que marca un claro avance teológico pastoral, no solamente con respecto al concilio, sino también con respecto a Medellín, es el documento sexto sobre la pastoral popular. Y en eso me voy a detener. Pues está íntimamente ligado a la temática de la religiosidad y piedad populares que el Vaticano II no había abordado. El Magisterio Universal lo tuvo recién en cuenta en la exhortación postsinodal Evangelii Nunciandi de San Pablo VI, 1975, sobre la evangelización, quien, Pablo VI, muy probablemente lo haya recibido tanto mediante intervenciones de obispos latinoamericanos en el sínodo del 74, como gracias a la ulterior mediación
Eso lo dice el padre Gali, teólogo argentino, que es parte de la Comisión Teológica Internacional Pontificia, gracias al que luego fue el cardenal Eduardo Pironio. Él influyó para que San Pablo VI lo tomara ese tema, que había aparecido ya en el sínodo del 74, en Evangelii Nunciandi. Pues bien, más tarde el documento de Puebla, en el 79, aplica Evangelii Nunciandi a América Latina. Y ahí se nota la pluma, por un lado, del padre de Schoenstatt, chileno Joaquín Allende, en el documento Evangelización y Religiosidad Popular, y la del ya mencionado teólogo argentino Lucio Gera, en Evangelización de la Cultura. Ambos representantes de la teología del pueblo, porque Joaquín Allende en eso seguía la línea argentina y tiene trabajos favoreciendo la línea argentina de pastoral popular. Más tarde, esos dos documentos y su recepción y enriquecimiento por el documento de Aparecida fueron recogidos por Bergoglio, quien dirigió la redacción de este último, para luego desembocar en el Magisterio Universal del Papa Francisco. Aconteció así una especie de fecunda espiral entre la Iglesia latinoamericana, ya como Iglesia fuente, y el Magisterio Pontificio. Segundo, comparación con el correspondiente documento de Medellín. A diferencia del concilio, Medellín tiene entre sus documentos, el sexto, uno titulado Pastoral Popular, correspondiente a la comisión que se había dedicado a la pastoral de masas. Había habido una comisión pastoral de élites y otra comisión pastoral de masas. Aunque este cambio de denominación de pastoral de masas a pastoral popular ya es significativo, con todo estoy de acuerdo con el breve trabajo de Monseñor Gerardo Farrell, que luego fue obispo coadjutor de esta diócesis, publicado en aquel tiempo en la revista Actualidad Pastoral, así como los artículos más analíticos del jesuita argentino Alfredo Altamira en la revista Estrómata, revista de las Facultades de San Miguel, de Filosofía y Teología, la cual yo pertenecía hasta que me emerité, que son varios artículos desde el 74 adelante. En ellos dos se muestra y se comprueba que la diferencia entre Pastoral Popular de Medellín y Pastoral Popular de San Miguel hubo un hiato, un salto, un cambio importante. El de Medellín conserva todavía la perspectiva de pastoral de masas y parece dirigirse a una subcultura y solo a una parte, la menos socialmente cultivada del pueblo. Y por otro lado, enfoca las manifestaciones de la religiosidad popular como semillas del verbo, gérmenes de un llamado de Dios, preparación evangélica, balbuceos de una auténtica religiosidad. Y habla que es una religión cósmica y natural. Es decir, lo está viendo como una religiosidad natural, no todavía cristiana, y como semillas del verbo, como se puede encontrar en la China o en el Japón. En cambio, San Miguel considera a la religión del pueblo en Argentina y en América Latina no como semilla, sino como fruto del verbo y de la primera evangelización. Por siguiente, como catolicismo popular y expresión cultural e inculturada. Todavía no se usaba la palabra inculturada, pero se hablaba de encarnada en la cultura popular de la fe cristiana, a pesar de sus imperfecciones y eventuales desviaciones,
que el Papa mismo luego va a decir en Evangelii Gaudium, que esas mismas desviaciones tienen su remedio en la misma fe popular y catolicismo popular. El documento sexto de Medellín, aunque su tono general es el antedicho, con todo, al menos en 2 lugares, así como en otros documentos de Medellín, parece preanunciar al de San Miguel cuando afirma que se trata, cito, del fruto de la evangelización realizada desde el tiempo de la conquista, y en otro texto de una enorme reserva de virtudes auténticamente cristianas. Se ve que hubo distintas manos, ¿no?, en la redacción del documento de Medellín, que luego se llamó Pastoral Popular. Pero en tono general, más bien se lo ve como religión natural, cósmica, semillas, no frutos del verbo. Características del documento Pastoral Popular de San Miguel. La Constitución Pastoral Gaudium Spes del Concilio Vaticano II está dedicada a la relación Iglesia-Mundo, que la teología del pueblo, argentina, interpreta como relación del pueblo de Dios y los pueblos de la tierra. Ese es el título de la tesis doctoral que hizo con Gera el padre Gali. El pueblo de Dios y los pueblos, no me acuerdo si dice del mundo de la tierra, pero una es la expresión que usa Gali, la otra que el Papa, pero significan lo mismo. Siendo estos, los pueblos de la tierra, los sujetos activos, autónomos de su historia y de su cultura. Esa teología entiende al pueblo como pueblo-nación o comunidad nacional, pero afirma que en América Latina y por ende en la Argentina, los pobres y sencillos, los meros trabajadores, en especial obreros, campesinos y los que viven de changas, son quienes conservan mejor la memoria histórica común, la cultura propia o estilo de vida común, y plantean mejor un proyecto de bien común, de paz y de justicia para todos. Fíjese el momento histórico. Memoria histórica, pasado, estilo de vida, presente, proyecto histórico de bien común, futuro. Pues bien, el documento sexto merece especial atención en él esas relaciones opuestas que componen dicha interrelación. Una relación que va de la Iglesia hacia el pueblo, del pueblo de Dios al pueblo argentino, y otra que se dirige desde el pueblo, del pueblo argentino, hacia la Iglesia. Con respecto a la primera de ambas relaciones, las conclusiones del documento comienzan afirmando que la Iglesia es comunión, y por eso, cito, debe contribuir cada vez más a dar al pueblo de la nación una comunión en los ideales, una concepción del destino común y una cohesión de los esfuerzos para abrazarlo. Notemos que se trata de contribuir a dar esos valores al pueblo. Por lo tanto, no es la Iglesia la única fuente de esos aportes. Todos los allí enunciados son del orden de la promoción humana, que es parte esencial, no meramente es integrante, de la evangelización, aunque no es la más esencial, pero es esencial. Sin la promoción humana no hay evangelización. Y son la comunión de los ideales, la cohesión del destino común y la cohesión en los esfuerzos para alcanzarlo. Las tres se enfocan en el crecimiento positivo de la comunidad en cuanto a comunidad y se dirigen hacia la consecución de su fin, el bien común. Luego el documento añade una importante acotación histórica, importante porque habla de nuestros orígenes. Dice, cito, este destino común brota también de la semilla de la palabra evangélica, sembrada desde el origen mismo de la nacionalidad. Inmediatamente después el documento saca significativas consecuencias de dicha comprensión del destino común, pues afirma, primero, cito, no ha de haber ya dominación del hombre por el hombre,
Segundo, afirma la igualdad, dignidad de todo hombre y el positivo valor de su aporte humano, cualquiera sea su origen, racial, cultural o posición social, aunque ellos frecuentemente no hayan sido reconocidos por los hechos. Tercero, el ideal de justicia como principio fundamental de la nación, que asegure el derecho y la posibilidad real del ejercicio de la libertad de cada hombre. Y cuarto, el amor de la fraternidad y la solidaridad humana y la grandeza de ánimo para enfrentar las empresas comunes y los desafíos de la historia. Y eso todavía sigue valiendo hoy. Esa relación de la Iglesia con el pueblo-nación no consiste solamente en su aportación de valores humanos, sino en su encarnación en el pueblo y en su cultura. Porque dice, cito, la Iglesia encarnada en el pueblo debe asumir y fomentar todas las capacidades, riquezas y costumbres de ese pueblo, en lo que tiene de bueno. En este texto ya se empieza a vislumbrar la otra relación desde el pueblo hacia la Iglesia. El documento reconoce la autonomía de la sociedad civil y del orden temporal con respecto a la Iglesia, pero acepta que ésta le corresponde, cito, juzgar según los principios del Evangelio de la vida y la estructura de la sociedad, con un doble objetivo. Por un lado, positivo, cito, para ofrecerle su luz, su cooperación, su paz y a veces también su verdad. Y negativo, dice, denunciar proféticamente las situaciones que atentan contra la posibilidad de desarrollo de los hombres. Según la línea señalada por Medellín y por la teología del pueblo, el documento conjuga la comprensión de éste como nación con la acción preferencial por los pobres, pues continúa afirmando que, cito, para insertarse y encarnarse en la experiencia nacional del pueblo argentino, la Iglesia, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, debe acercarse especialmente a los pobres, oprimidos y necesitados, viviendo ella su propia pobreza y renunciando a todo lo que pueda parecer deseo de dominio. Porque son los pobres, según la teología del pueblo, en América Latina y en Argentina, los que más conservan lo común. Los que somos de clase media, los intelectuales, muchas veces estamos fijándonos más qué se hace en Europa, qué se hace en Estados Unidos. La gente popular lo que tiene es su cultura popular. Y bueno, entonces son ellos los que mejor conservan lo común, la memoria histórica, el estilo de vida y el proyecto de futuro, de bien común. Luego el documento aborda la relación opuesta, no desde, sino hacia la Iglesia, que puede resumirse en la expresión desde el pueblo. Una expresión que también Gera, yo tengo un artículo y un capítulo de un libro mío que dice la teología desde el pueblo, la teología de Lucio Gera, dal popolo en italiano. Así es como agrega el documento. La Iglesia debe discernir acerca de su acción liberadora o salvífica desde la perspectiva del pueblo y de sus intereses. Por lo tanto, desde la comunidad de la nación y en esta preferentemente desde los pobres. Y enseguida explica por qué. Cito, por ser el pueblo, sujeto y agente de la historia humana que está vinculada íntimamente a la historia de la salvación. Así es como el documento saca la siguiente conclusión, entrelazando ambas relaciones opuestas mencionadas, pero privilegiando la que viene desde el pueblo hacia la Iglesia. Y dice, la acción de la Iglesia no debe ser solamente orientada hacia el pueblo, primera relación,
sino también y principalmente desde el pueblo mismo. Segunda relación. Ello implica que la Iglesia se despoje de todo eclesiocentrismo, lo que dice el Papa, de toda autorreferencialidad, de todo clericalismo, a fin de inculturar el Evangelio en el pueblo argentino y ponerse al servicio de su bien integral, sobre todo el de los pobres. Cuando el Papa en Río de Janeiro, en la Jornada de la Juventud, critica el clericalismo, va a poner justo a la religión del pueblo, a la religión popular, como algo contrario al clericalismo, porque no nació del clero, sino que nació del pueblo mismo, ¿no? Bueno, ya se podría hablar mucho sobre esto, pero dejémoslo de paso. Sin embargo, el documento no idealiza al pueblo, pues continúa proponiendo, cito, discernir en todo ello lo que debe ser corregido o purificado, lo que tiene una vigencia presente pero solo transitoria, lo que contiene valores permanentes y gérmenes de futuro. Y sobre todo esos gérmenes de futuro son muy importantes, esas semillas emergentes que ya se están dando para el pueblo, en el pueblo, como semillas, gérmenes de un futuro más humano y más cristiano. El documento, siguiendo el método ver, juzgar, actuar, propio de la enseñanza social de la Iglesia, finaliza indicando directivas de acción para la pastoral popular en nuestra patria. La primera aborda la evangelización del pueblo en su conjunto y reasume conceptos ya presentados, señalando el punto de partida, la finalidad buscada y los fundamentos cristianos de esta. Pues declara, cito, se ha de partir de la comprensión de la situación nacional de nuestro pueblo. Es decir, hay que partir, la pastoral popular tiene que partir, la pastoral social, de la situación nacional de nuestro pueblo y de su proceso histórico, en orden a la toma de conciencia y a la consecución de un destino común que procede de profundas virtualidades evangélicas y encierra muchos valores cristianos. Y eso hace a realizar, como decíamos, desde el pueblo mismo y su conocimiento por los pastores con olor a oveja que se han encarnado en la cultura popular. De acuerdo con la teología del pueblo, se trata no solamente del conocer científico a través de las distintas ciencias humanas y sociales, sino asimismo del conocimiento afectivo por connaturalidad que nace del amor recto. El Papa 2 veces en Evangelii Gaudium habla de este conocimiento que da el amor, el conocimiento afectivo por connaturalidad que yo tengo si amo al pueblo y soy pastor, no solamente un cura, un agente pastoral, un laico, una laica, lo que sea, con olor a oveja. El documento no podía dejar de acentuar el papel evangelizador de la piedad popular, pero también, siguiendo a Medellín, la eventual necesidad de su maduración evangélica. Por consiguiente, una importante directiva pastoral es la siguiente: mantener y purificar las expresiones populares de la vida cristiana, las de los nativos y de los inmigrantes. Estas expresiones, y entre ellas especialmente las devociones populares, han de ser orientadas gradualmente, con prudente firmeza y gran sentido pastoral, hacia el auténtico culto cristiano, particularmente el litúrgico, hacia una madurez personal en la fe y costumbres cada vez mayor y hacia una integración en la vida de comunidades cristianas. Tercero, último, el documento Sexto de San Miguel, punto de partida para la pastoral social hoy. En momentos como el actual, de vigencia ideológica del neoliberalismo tardío
del aumento de la desocupación estructural y la pobreza, de una mayor carencia de las 3T, tierra, techo, trabajo, y por otro lado del fortalecimiento en el pueblo argentino de los movimientos populares y del movimiento feminista, ¿en qué consiste el desafío del documento de San Miguel a la pastoral popular hoy en nuestra patria como un punto de partida renovado? Estuve hace unos días, bueno, unas semanas, en la Universidad Nacional de Lanús y ahí lo vi a Pérez Esquivel. Y él señalaba, y por eso lo tomo de él, como esa novedad. Una, yo ya lo había trabajado y aún escrito sobre eso, etc. Los movimientos populares, pero él citaba dos cosas, los movimientos populares y el movimiento feminista. Y me pareció importante retomarlo de Pérez Esquivel, aunque brevísimamente porque el tiempo no da mucho. ¿En qué consiste el desafío del documento de San Miguel a la pastoral popular hoy en nuestra patria como un punto de partida renovado? Actualmente podemos volver a aseverar, como en 1969, creemos que estamos en una nueva era histórica. Si seguimos la consigna de San Miguel, lo haremos desde la perspectiva del pueblo y sus intereses integrales, humanos y cristianos, partiendo de la comprensión de la situación nacional de nuestro pueblo y de su proceso histórico. Porque para entender la situación actual hay que conocer el proceso histórico, que es lo que hace también el documento de pueblo. Y discerniendo los signos de los tiempos, que se hacen presentes y descifrables en los acontecimientos propios de ese mismo pueblo o que a él afectan. Eso es una cita del documento de San Miguel. Los signos de los tiempos que se hacen presentes y descifrables en los acontecimientos propios de ese mismo pueblo o que a él afectan, que no son los mismos en 1969 que en el 2019. Crecimiento de la injusticia estructural y la pobreza. Si según el documento la justicia es el principio fundamental de la nación, la situación actual de los pobres y miserables muestra cuán mal le está yendo socialmente a nuestro pueblo, pues el número de estos, de los pobres y los miserables, crece, al menos al crecer la población, precisamente en un pontificado en el cual se afirma que debe haber una iglesia pobre para los pobres. Signos relativos más relevantes. Acontecimientos que afectan profundamente la vida y convivencia de nuestro pueblo son, entre otros, como ya lo cité, el surgimiento y accionar de los movimientos populares por las 3T y contra la injusticia y la pobreza, así como, ya lo dije, el movimiento feminista. Los primeros fueron reconocidos en los niveles mundial, latinoamericano y argentino por el Papa Francisco en sus diferentes encuentros con ellos. La lucha de esos movimientos por las 3T, especialmente por un trabajo digno, es acompañada de cerca por el Papa y ha de serlo por la Pastoral Social Argentina, en especial en tiempos de desocupación estructural. Pues Francisco, en Laudato Si, por un lado asume la encíclica Labor in Exercens de San Juan Pablo II y entre ella la prioridad del trabajo subjetivo del hombre en cuanto creador de valores humanos, solidaridad entre los trabajadores y creador de cultura, como prioritario sobre el trabajo objetivo, es decir, sobre los instrumentos de producción y los productos, es decir, sobre el capital. Pero por otro lado, el Papa actual, con su acentuación de don previo de la hermana Madre Tierra al trabajador, previene los malentendidos que pudo ocasionar la insistencia de Juan Pablo II en la cita bíblica sobre someter la tierra. Porque a veces someter la tierra
parecería que no cuenta la hermana madre tierra. Y en cambio, sin quitar eso, al contrario, enfatizando la prioridad del trabajo sobre el capital y luego la que Benedicto XVI planteaba de la producción sobre las finanzas. Justo leía ayer, dice, los bancos, tal banco ha ganado tanto, y en cambio empresas productivas y cooperativas han perdido tanto. Es decir, que ganan las finanzas, es decir, el capital que crea capital, ni siquiera la producción, y en la producción la prioridad se da especialmente en el trabajo, según los papas. Y Benedicto XVI aplicó lo mismo, esa relación de Juan Pablo, que luego retoma Francisco, a la relación con las finanzas, ¿no? El sentido del capital lo da el trabajo, ser fuente de trabajo, instrumento de trabajo, etc. Y el sentido de la finanza lo da la producción, no al revés, como de hecho se está dando en el mundo de hoy, no solamente en Argentina, en el mundo de hoy. Y entonces, al puntualizar el momento de don que da la tierra y la naturaleza y de recepción del trabajo, también se ve que no es el someter la tierra, no es dominarla en el sentido peyorativo, sino cuidarla, como dice Francisco. Otro importante signo de los tiempos al que ha de atender la pastoral social es el movimiento feminista en la Iglesia y la sociedad, más allá de las ambigüedades que pueda presentar cierta ideología de género. Es una reivindicación justa y de acuerdo al comportamiento de Jesús y al Evangelio. No solamente se trata del lugar que ocupa y debe ocupar la mujer en el pueblo de la nación, incluso en sus primeros niveles, sino también al que le corresponde dentro de la Iglesia, aún en la misma toma de decisiones. Todo ello exige un cambio radical de estructuras jurídico-pastorales caducas. Son de las estructuras caducas de las cuales critica el documento de Aparecida. 3. Comunión de la comunidad nacional y eclesial. Otra de las recomendaciones clave del documento de San Miguel a la Iglesia es, cito, la de contribuir cada vez más a dar al pueblo de la nación, ya lo había citado al comienzo, una comunión en los ideales, una concepción del destino común y una cohesión de los esfuerzos para alcanzarlo. Ello cobra hoy acentuada importancia tanto por la enorme conflictividad creciente en nuestra patria, como por cierta estrategia electoral de fomentar la así llamada grieta ideológica entre posibles candidatos. Cuando el Papa enseña que la unidad es superior al conflicto, en Evangelii Gaudium, propone asumir los conflictos sociales para superarlos en un plano superior, en búsqueda de consensos básicos o políticas de Estado para el bien común. Pues son realmente posibles una auténtica comunión en las diferencias y una unidad pluriforme que engendra nueva vida. Son dos expresiones del Papa en ese contexto. Comunión en las diferencias y unidad pluriforme que engendra nueva vida, con la condición de no absolutizar la propia posición ni demonizar la de los adversarios. El mismo Santo Padre ilumina aún más el asunto cuando añade, cito, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Conserva su diferencia, su originalidad, pero todas confluyen a la unidad de la figura del poliedro. Tanto la acción pastoral, dice,
como la acción política, procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Así es como la Iglesia ha de dar el ejemplo, con una pastoral poliédrica, y por otro lado impulsar al pueblo a una política poliédrica del diálogo, a fin de consensuar acuerdos fundantes para el bien de la nación, considerada dentro de la patria grande latinoamericana, también concebida en forma poliédrica. San Miguel no usaba esa figura, pero la preanunciaba al caracterizar a la Iglesia como comunión de vida, de caridad y de verdad. Comunión. Y al mandarle contribuir a dar comunión, es decir, unión en el respeto a las diferencias, al pueblo argentino. Para la Iglesia, esta comprensión de la unidad, tanto en ella misma como en el pueblo y entre los pueblos del mundo, es trinitaria. Es decir, el modelo, la fuente y el fin de esos poliedros, es decir, de esa unidad en las diferencias, es la Santísima Trinidad, donde se dan las más grandes diferencias entre las tres personas en la identidad de un único Dios. Y si nosotros creemos en la Trinidad, queremos que la Iglesia tenga una vida trinitaria y vivir una antropología trinitaria como cristianos y como agente pastoral social, tenemos que vivir ese poliedro, es decir, ¿no?, buscar la comunión, la unidad en el respeto y la especificidad de las diferencias. Muchas gracias.